más allá del aumento de peso y se configura como un factor determinante en la aparición de complicaciones maternas y fetales. Desde este componente nos acompaña el doctor Alberto Polo Barranco, médico internista, máster en diabetes y obesidad, quien actualmente desempeña como coordinador de clínicas médicas en la Clínica Iberoamericana. También presenta experiencia como docente universitario en la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Cuenta con consultorio médico particular con atención a medicina prepagada y una amplia experiencia como conferencista de reconocidos laboratorios farmacéuticos. El doctor Polo aborda la obesidad materna como un eje de la disfunción metabólica, profundizando mayormente en la fisiopatología de la hiposopatía y su relación con las complicaciones durante el embarazo. Doctor Polo, podemos dar inicio a su abordaje. Bueno, gracias, Grey. Bienvenido. Gracias, Grey, por la presentación. Doy, mejor dicho, hoy un abrazo, una felicitación a este equipo que se ha puesto a la 10. A todos ustedes por estar aquí presentes. Y vamos a tratar de resumir esto de la mejor manera posible y hacer un abordaje integral de la obesidad en el embarazo. Primero que todo, tenemos que partir que la obesidad durante el embarazo puede influir en el sobrepeso en la edad infantil. Desde el vientre materno ya encontramos que hay una influencia desde el punto de vista fisiopatológico que a futuro, eso se llama legado metabólico, va a conllevar a que los niños van a presentar obesidad. Ahora, existe una pandemia silenciosa y es más que un factor de riesgo. La obesidad materna o gestacional no es simplemente un exceso de tejido adiposo, sino que es una enfermedad crónica basada en adiposidad que contribuye a una disfunción placentaria y que va a generar síntomas que van a repercutir en la salud materna como en la salud infantil. Aproximadamente, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud del 2024, en las mujeres mayores de 18 años, el 44% tienen sobrepeso, tienen obesidad. Y aquellas embarazadas llegan hasta un 50%. Y miren, y la prevalencia en Europa está estimada definitivamente en un 25%. Ustedes preguntarán por qué en Europa hay menos. Lógicamente ellos tienen un estilo de vida con una dieta mediterránea. Además de eso, son pacientes que tienen mucha actividad física, cosa que contrasta con la población latina y con la población anglosajona. Ahora bien, la obesidad es una prioridad pública de salud a nivel nacional. El año pasado, en noviembre, el primer país en sacar una ley de obesidad fue Italia. Y obviamente los demás países, sigámoslo así, no estamos en morir. La prevalencia de la obesidad en mujeres adultas alrededor del 29.3%. Ahora bien, en Colombia, sin lugar a dudas, la población general de obesidad está alrededor del 35% y algunos llegan hasta el 40%, lo que quiere decir que sin lugar a dudas es una enfermedad pública de interés social al cual debemos intervenir porque no solo aumenta el riesgo de nuestras maternas, de nuestros niños, sino que también aumenta la salud cardiovascular de los pacientes adultos. ¿Cuál es el marco normativo? En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social establece unos lineamientos que son obligatorios para el manejo de la obesidad gestacional. Y para eso tenemos unos estándares de salvar vidas y está la resolución 2465 del 2016, que donde habla acerca del estándar de clasificación nutricional en el cual están las tablas que nosotros utilizamos en nuestras consultas de PIP y están las guías de práctica clínica que son los protocolos del ministerio para la atención del embarazo. Vamos a basarnos en 4 pilares para la intervención. Número 1, la prevención materna, la protección neonatal, la seguridad en el parto y el marco legal. Estos 4 pilares los tenemos que tener presentes. La prevención materna es lo que nosotros hacemos, reducción de riesgo en diabetes gestacional, de preeclampsia y de hipertensión. Y la protección neonatal en disminuir la macrosomía
las anomalías congénitas y el parto prematuro, que es una de las causas que definitivamente, de las consecuencias, perdón, que se originan a través de la obesidad gestacional. Y la seguridad en el parto, mitigar las dificultades, procedimientos y reducir las cesáreas innecesarias. Y esto sujeto en un marco legal que es el cumplimiento de la ley 1751 y de la ley 2224 del 2022, donde habla acerca del parto digno. Pero ¿a qué barreras nosotros nos vamos a, a tropezar cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a tener varias barreras, entre esas la infraestructura y el diagnóstico. Número uno, capacidad de carga. ¿Por qué capacidad de carga? Hay falta de camillas, de equipos para poder medir un IMC mayor de 40, entonces no hay las básculas apropiadas, no existen los metros apropiados, y esto normalmente se da en zonas rurales, entonces hay pacientes que ni siquiera pueden empezar. La limitación diagnóstica, sin lugar a dudas, es algo que nos enfrentamos a diario, es cuando existe mucho tejido adiposo, se reduce la precisión ecográfica y obstétrica, y eso va a permitir de que no se pueda tener una buena sensibilidad para las detecciones de las malformaciones. Y por otro lado, el tema de la cobertura dispar. Hay dificultades de acceso, hay alta complejidad para poder acceder a perinatología o a endocrinología o a diferentes especialistas en las áreas dispersas. Otras barreras que vamos a encontrar es el factor humano y social. Número uno, estigmatización, que son los juicios percibidos por parte del personal de salud que reducen la adherencia, es decir, está estigmatizado por nosotros mismos. Y algunos determinantes sociales como la inseguridad alimentaria, el costo de los alimentos, la cual limita el acceso a la dieta recomendada, es decir, el estrato socioeconómico bajo. Ahora, la obesidad materna es la nueva norma clínica global. Desde 1975 estamos hablando acerca de la prevalencia de esto y se estima de que aproximadamente hay 39 millones de embarazos anuales se complican a causa de la obesidad gestacional a nivel mundial. La prevalencia para el 2030 está superior a más de uno por cada 130 millones de adultos, lo que significa que sin lugar a dudas va a ser una pandemia. Y los datos del 2024 al 2025, la prevalencia está alrededor del 40 al 46% en los embarazos actuales en la población de riesgo, lo que quiere decir que la obesidad materna, sin lugar a dudas, es un factor preponderante para la salud, tanto materna como la salud infantil, y el cual nosotros podemos intervenir para que nosotros podamos tener un feliz término la gestación. En cuanto al contexto global y socioeconómico, es muy importante que en países desarrollados y en países como el nuestro, que son países en desarrollo, digamos que en países desarrollados que tienen un Producto Interno Bruto alto, la disponibilidad de comida rápida y libertad económica impulsan a la prevalencia de esta obesidad, mientras que en los países como el nuestro, los alimentos ultraprocesados es lo opuesto, son más baratos, son más accesibles y sabemos que el valor nutricional es secundario y lo que se prioriza sin lugar a dudas en la economía, lo que va a conllevar a que la prevalencia de la obesidad gestacional en nuestro territorio va a ser mucho más frecuente. En cuanto a la fisiología, sabemos que hay alteraciones fisiológicas y es la distribución adiposa. El rol del tejido adiposo visceral actúa como un órgano endocrino. Acuérdense que el tejido visceral es un órgano endocrino que genera respuestas inflamatorias. La diferencia crítica está en que en la obesidad existen depósitos anatómicos mayores que no se movilizan, alterando esta adaptación metabólica, como podemos observar. Ahora, las métricas de adiposidad pueden ser superiores al índice de masa corporal para predecir riesgos. Es decir, si yo hago composición corporal y determino de que este tejido adiposo visceral es mayor que la relación del músculo y de la masa magra que tengo en mi paciente, sin lugar a dudas eso va a ser de mayor riesgo y mayor respuesta inflamatoria, sobre todo proinflamatoria, protrombótica, va a tener nuestro paciente. Sin lugar a dudas, el motor metabólico va a ser la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque sabemos que la fisiología normal
La resistencia natural asegura la glucosa, ¿cierto? Al feto. Pero ¿qué sucede? Hay una mala adaptación de la insulina aumenta, pero es insuficiente para compensar la resistencia a esta obesidad. Si usted puede mirar, los receptores de insulina se encuentran donde en el tejido adiposo y en el tejido hepático. Entre más grasas viscerales existan, muchos de estos receptores van a estar ocupados por grasa, lo que va a conllevar a mayor hiperinsulinemia, a pesar de que la célula beta esté haciendo una secreción adecuada. Entonces sabemos aquí de que el 40 al 80% hay una reducción de esta sensibilidad a la insulina. Sin lugar a duda, la adiposopatía que se genera en la adiposidad, si ustedes miran aquí, va a ver que una hipertrofia del adipocito lo que va a generar a una deformación de este adipocito, lo que va a conllevar a liberación de mediadores proinflamatorios como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que sin lugar a dudas van a generar mayor estrés oxidativo y mayor disfunción endotelial. Y esto me gustó muchísimo. La programación fetal y el legado metabólico de la cual yo empecé hablando en la charla. Número uno, ¿qué pasa? Esto empieza en el entorno intrauterino, dado por una sobrenutrición materna. Posteriormente, hay una adaptación fisiológica, hay unos cambios permanentes y hay una metilación de las cadenas de DNA que como consecuencia van a permitir de que ese tejido adiposo esté totalmente disfuncional, lo que va a conllevar a largo plazo es a enfermedades cardiovasculares. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos programando enfermedades crónicas para la próxima generación, porque todo empieza aquí, en este entorno intrauterino. Y esto se va a mantener en el tiempo hasta llegar a la adultez y es lo que nosotros vemos hoy en día en nuestros pacientes, que vamos a encontrar eventos cardiovasculares prematuros en hombres menores de 55 años y en mujeres menores de 65 años. Pero ¿cuáles son estos mecanismos moleculares de la herencia epigenética? Sin lugar a dudas, muy importante esta metilación de la doble cadena de DNA que va a estar regulada por una alteración en unos cambios genéticos y va a haber una desregulación de la leptina y de genes como el CAN2B. Y posteriormente va a haber una modificación de histonas. Esto es muy importante para poder entender la fisiopatología porque va a haber una expresión de neuronas, va a haber aumento del apetito, va a haber una desregulación de esta leptina, que esto va a conllevar sin lugar a dudas a una alteración en la microbiota, va a haber un estado proinflamatorio crónico y además de eso una remodelación placentaria. Esta remodelación placentaria, esta remodelación placentaria va a estar expresada en más de 5.600 genes que se van a metilar. Y esto que sí es muy, pero muy importante y lo vamos a tener en cuenta sin ningún problema. Ahora, ¿qué sucede con el endotelio? Es un entorno tóxico, hay disfunción endotelial, estrés oxidativo, y esto va a conllevar a que, sin lugar a dudas, en la capa íntima va a haber acumulación de lípidos, de ácidos grasos libres, que además de eso va a permitir a nivel hepático de que exista un intercambio de moléculas de triglicéridos por LDL pequeñas y densas y ácidos grasos que van a dañar al hígado posteriormente y también a la placenta. Todo esto va a estar mediado por mediadores como la proteína C reactiva, la interleuquina 6 y va a haber un aumento del índice de masa corporal y todo este estrés oxidativo va a conllevar a esta disfunción placentaria que todos conocemos. En cuanto a la fisiopatología de la obesidad y de la adisopatía, es importante tener en cuenta que hay factores extrínsecos y hay factores totalmente intrínsecos. La dieta, el sedentarismo, la microbiota intestinal y los factores ambientales, sin lugar a dudas, van a ser causa y confluente de disparadores de la obesidad, que posteriormente va a generar este estado proinflamatorio crónico y un paciente obeso es un paciente que ya tiene un estado proinflamatorio que va a estar asociado a más de 200 patologías y ese mismo estrés oxidativo va a generar una angiogénesis disfuncional que va a conllevar aumento de la leptina, aumento de la resistencia de la insulina y una hipoadinopectina
que va a conllevar a una ateroesclerosis acelerada y va a conllevar a hipertensión arterial, a diabetes tipo 2 y a otras enfermedades cardiovasculares. Sin lugar a dudas, ¿qué sucede en la obesidad gestacional? El embarazo es una prueba de estrés metabólico. Esta prueba falla a través de 4 ejes principales. Número 1, una inflamación exacerbada que ya mencionamos. El tejido adiposo secreta citoquinas como buen órgano endocrino que alteran esta función placentaria. La resistencia a la insulina que conlleva diabetes gestacional. Posteriormente, el mismo estrés oxidativo que genera disfunción vascular, disfunción a nivel del endotelio, que va a conllevar riesgo de preeclampsia, de eclampsia y de parto prematuro, y alteraciones lipídicas que van a conllevar a ateroesclerosis. Ahora, hay una balanza, y esta balanza que nosotros tenemos aquí, digamos que es de la inflamación crónica de bajo grado. Sin lugar a dudas, usted mire que hay factores proinflamatorios y factores antiinflamatorios. ¿Qué sucede en la obesidad gestacional? Sin lugar a dudas, todo está aumentado, que son los factores proinflamatorios, y esos factores antiinflamatorios como el óxido nítrico, como la interleuquina 10 y la hipoadinopectinemia, va a conllevar a que exista aumento del factor de necrosis tumoral de la interleuquina 1, de la interleuquina beta, de la interleuquina 18 y de la resistina. Ahora, esto se convierte en un círculo vicioso que va a conllevar a angiogénesis, a hipertrofia del adipocito. Además de eso, va a generar una apoptosis, que es una muerte celular programada, y inflamación perpetua, que va a generar un estado proinflamatorio crónico, y la combinación de esto definitivamente va a generar mucho daño en el tejido endotelial. Ahora, el impacto sistémico y el riesgo cardiovascular, sí, sin lugar a dudas, esto es una pandemia que es el síndrome metabólico, la hipertensión arterial por activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema simpático mediado por la leptina. Además de eso, la ateroesclerosis acelerada por aumento de triglicéridos y el intercambio con LDL de moléculas densas, y esto va a generar esta disfunción vascular y ateroesclerosis en las coronarias de nuestros pacientes. Pero ¿cuál es el espectro de riesgo? 2 pacientes, una patología compartida, madre, feto y neonato. Sin lugar a dudas, en las pacientes que tienen, en las maternas, el riesgo de preeclampsia va a ser 2 o 3 veces la diabetes gestacional, la TBP, el ingreso a las unidades de cuidados intensivos, y el mecanismo va a ser el mismo: la resistencia a la insulina, la inflamación y el estrés oxidativo. Y esto va a conllevar a macrosomía fetal, anomalías congénitas como defectos del tubo neural y cardíaco, y a una muerte fetal intrauterina inexplicable. Y todo esto va a estar dado por una disfunción placentaria temprana, el cual es el motor de cada una de estas complicaciones. Pero ¿cuáles son los riesgos de diabetes gestacional y de preeclampsia? Sin lugar a dudas, la prevalencia de diabetes gestacional está entre un 65 y 75% en mujeres que tienen ya sobrepeso y que tienen obesidad. Y hay altas tasas de fracaso con metformina, y esas pacientes van a necesitar mayores dosis de insulina. Y la recurrencia en los futuros embarazos es hasta alrededor del 50%. Pero ¿qué sucede en la preeclampsia? Sin lugar a dudas, la disfunción mitocondrial placentaria, el diagnóstico sigue siendo digamos que una relación válida. Sin lugar a dudas, la intervención crítica, que es la que se da con el ácido acetil salicílico, el cual la dosis de aspirina debe aumentarse a 162, es decir, equivalentes a 2 tabletas de 81 miligramos. Ahora bien, ¿cuáles son esos riesgos fetales? Estructura y crecimiento. Nos enfrentamos a esto, a una macrosomía fetal que está definida por un feto con un peso mayor a 4.000 gramos. Obviamente la causa es porque hay mayor transferencia de nutrientes y resistencia a la insulina, y esto puede conllevar a malformaciones congénitas en el tubo neural, defectos cardíacos, y además de eso el riesgo de paladar hendido. ¿Cuál es el riesgo crítico y la supervivencia fetal? Sin lugar a dudas, miren el impacto de la mortalidad en la obesidad. Sin lugar a dudas está entre un 25% y se da entre las 37 y a las 42 semanas.
y el riesgo de parto prematuro, que es 5 a 7 veces mayor el riesgo en ese tipo de pacientes. Y lo que mencionaba anteriormente, el desafío técnico en cuanto a la ultrasonografía. Sin lugar a dudas, nosotros sabemos que el tejido normal es un tejido adiposo, delgado, el cual va a permitir que estas ondas puedan penetrar con mayor facilidad. Pero cuando hay mucha grasa visceral, este tejido adiposo grueso, fibrosado, no va a permitir de que este ultrasonido pueda penetrar sus ondas, lo que va a conllevar a que puedan haber falsos negativos en cuanto a detecciones de anomalías. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso, la ganancia ponderal de nuestras mujeres que ya están obesas en el embarazo debe ser entre 5 a 9 kilos, no debe pasar de ahí. La idea no es que la paciente baje de peso, pero que sí tenga una ganancia proporcional, estructurada y guiada por el personal y el equipo interdisciplinario. ¿Cuáles son los desafíos que nos vamos a enfrentar en cuanto a la monitoría fetal? Sin lugar a dudas, el problema se presenta porque técnicamente es difícil, poco confiable debido al panículo adiposo. Sin lugar a dudas, el utilizar los electrodos con las soluciones es bastante complejo. Digamos que hay que aplicar electrodo en el cuero cabelludo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que vamos a tener múltiples dificultades. Pero, ¿cuál es la intervención preconcepcional y a dónde debemos objetivizarnos nosotros? Digamos que es una ventana que tenemos de 6 meses antes de la concepción para lograr una pérdida de peso entre el 5 y el 10%. Si logramos pérdidas de peso mayores al 10%, sería fabuloso y eso va a generar una mejoría significativa en la fertilidad y en los desenlaces metabólicos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que esta intervención preconcepcional podamos llevar a nuestra paciente a que pueda tener un embarazo con un IMC menor de 30. Ahora, no se requiere un peso ideal. Lo que nosotros necesitamos tener es una mejor condición de vida y mejorar la calidad de salud de nuestro paciente. Sin lugar a dudas, está contraindicado evitar fármacos y cirugías bariátricas inmediatamente antes de concebir. Ahora, ¿en qué consiste esta ventana de oportunidad? Podemos utilizar terapias farmacológicas como análogos del GLP-1, como liraglutide, semaglutide, los coagonistas, tanto del GLP-1 como del GIT, o en algunos casos la cirugía bariátrica. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si usted va a utilizar tratamiento farmacológico, debe tener pausado el GLP-1 2 meses antes y en el caso de la cirugía, 12 meses de haber operado al paciente para que se pueda iniciar la concesión con seguridad y sin ningún tipo de riesgo. Ahora bien, ¿cuál es el foco emergente con respecto a los agonistas del GLP-1? Advertencia clínica: se debe suspender antes de la concepción. No lo debemos usar de manera deliberada durante el embarazo, están contraindicados. Tenemos que tener en cuenta la paradoja de la fertilidad. La pérdida de peso mejora la fertilidad hasta 2 veces en nuestros pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, aumentando ¿qué? El riesgo de embarazo accidental. Entonces yo quiero que esto lo tengamos muy presente para que podamos, digamos, que intervenir farmacológicamente a nuestros pacientes. Y esto lo debemos hacer con un equipo multidisciplinario. Pero ¿qué sucede con el embarazo y aquellas pacientes que han sido sometidas a cirugía bariátrica? ¿Cuál es el balance de riesgo? Número uno, ventajas clínicas: reducción significativa de la diabetes estacional, menor riesgo de preeclampsias versus el IMC similar sin cirugía. ¿Y cuáles son los riesgos específicos? Fetos pequeños para la edad gestacional, claro que sí, porque acuérdense que este tipo de cirugías, algunas son mal absortivas y otras son restrictivas. El riesgo de hernias hiatales, sin embargo, esto sabemos que por vía laparoscópica el riesgo va a ser mucho menor. Y las deficiencias nutricionales que vemos en los pacientes que hacen cirugías como el bypass gástrico. Ahora bien, ¿cuál es el protocolo? En estas pacientes se debe esperar por lo menos entre 12 meses y 24 meses post cirugía para que la paciente pueda quedar en embarazo. Ahora, la
Anticoncepción no oral es obligatoria, sin lugar a dudas, para lo tengamos claro allí. El monitoreo trimestral, determinar ferritina, folato, B12 y además el calcio. El espectro de riesgos clínicos es una amenaza multisistémica, sin lugar a dudas, tanto para la materna, feto neonatal y a largo plazo. ¿Por qué? A nivel materno, trastornos hipertensivos como preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional, hemorragia postparto, tromboembolismo pulmonar, infecciones del sitio operatorio. A nivel fetal y neonatal, macrosomía fetal, restricciones del crecimiento intrauterino, defectos del tubo neural, muerte fetal, prematuridad y a largo plazo la diabesidad. Madre con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular, hijo con obesidad temprana persistente y infertilidad futura. ¿Cuál es la herencia visible y esa programación fetal? Eso está totalmente demostrado. Eso empieza intraútero porque existe una transmisión intergeneracional, un feto que ya viene programado por su epigenética y por el neurodesarrollo, que está codificado para que tenga disfunción metabólica y riesgo de enfermedades cardiovasculares, entre esas síndrome metabólico y diabetes tipo 2 que se van a ver a largo plazo. En cuanto al diagnóstico y clasificación nutricional en Colombia, el marco legal de la resolución 2464 del 2016 es esto, el IMC. El IMC, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Y se define la obesidad como un IMC mayor de 30 por encima de este límite superior en la curva de Atalat para la edad gestacional. Yo creo que cada uno conocemos esto. Y esta es una clasificación por IMC donde habla acerca de un peso normal, tener un IMC entre 18.5 y 24.9, sobrepeso entre 25 y 29.9 kilogramos por metro cuadrado y obesidad mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado. Este es el desglose que conocemos en grado 1, grado 2 y grado 3 y damos cuenta que a medida que va aumentando esa adiposidad, sin lugar a dudas va aumentando también el riesgo cardiovascular. Esto es muy importante. La herramienta para calcular es el IMC. De pronto, en este punto, digamos que vamos a tener muchas, digamos, consideraciones, porque sabemos que no es una medida precisa, porque existen otras medidas que son mucho más específicas, pero es lo que nos exige a nosotros la Organización Mundial de la Salud y lo que tenemos para poder clasificar. Y aquí tenemos un ejemplo práctico. Una paciente de 85 kilogramos con una estatura de 1,60. Si volvemos a esta regla, que es el peso actual sobre la estatura por metro cuadrado, si hacemos este ejercicio, sabemos que el IMC de nuestra paciente es 33.2, lo que la va a clasificar como una obesidad grado 1. ¿Cuáles son las metas? Esto es muy importante en cuanto a la ganancia de peso. Si nosotros vimos que en una gestante normal, es decir, en una gestante que llegó con normopeso, la ganancia va a estar entre 11 y 16 kilogramos. Pero ¿qué sucede si ya llegó con obesidad? No la vas a poner a perder peso porque vas a tener un retardo de crecimiento intrauterino, pero sí una ganancia de peso proporcional y ponderal, que debe estar entre 5 y máximo 9 kilogramos. Ese datico tenemos que tenerlo ahí muy, pero muy presente. Y en las mujeres que tienen sobrepeso, esa meta debe estar alrededor de 6.8 a 11 kilogramos. ¿Qué estrategias vamos a utilizar? Un buen plan nutricional, que es el factor más eficaz para controlar esta ganancia de peso. Y algo muy importante, el embarazo no es sinónimo de que la paciente no haga ejercicio y es clave para la salud cardiovascular materna. Además, para los trastornos de ansiedad que se puedan presentar durante el embarazo y depresivos. La suplementación con los micronutrientes, especialmente en aquellas mujeres postbariátricas. Ahora bien, ¿cuál es ese ritmo de ganancia semanal durante el segundo y tercer semestre? Digamos que vamos a tener una zona de seguridad que va a estar entre 0.17 a 0.27 kilogramos por semana. Ese es el promedio que nosotros tenemos que tener muy presente. Ahora, el estándar de monitoreo y la curva de Atalá a todas estas pacientes tenemos que graficarla para ver si pasa
esta curva y si pasa esta curva, tenemos que tener ciertas consideraciones que voy a mencionar. Y estos van a ser los puntos de cortes críticos durante esa línea de tiempo. A la semana 10, el límite de obesidad mayor de 30, semana 20, el límite de obesidad hasta 30.8 y la semana 30, el límite es hasta 32.1 y a la 40, 33.2. ¿Y esto por qué? Porque debemos interpretar esto. Cuando se cruza la línea, cuando hacemos la tabla, tenemos que tener en cuenta esta clasificación. En la semana 14, el inicio de obesidad es con un IMC de 30.2, a la semana 20 de 30.8 y a la semana 26 de 31.6 y a la semana 32 de 32.3. A partir de estos valores, nosotros sabemos que tenemos obesidad. Ahora, ¿cuál es la regla de oro? No es bajar de peso. El objetivo es que sea un aumento muy lento y proporcional y estructurado por el grupo multidisciplinario. Que la meta semanal sea estricta, entre 200 y 300 gramos durante el segundo y tercer trimestre. Y por otro lado, calcular el IMC exacto según la semana gestacional es vital. Esto según las tablas de Atalaya que mencioné anteriormente. Ahora, hay que romper este ciclo intergeneracional de madre con obesidad, además de la exposición intrauterina, de esa programación metabólica y la obesidad infantil. Hay que tratar la obesidad en el embarazo para prevenir la enfermedad crónica en nuestra próxima generación. La retención de peso postparto es un factor crítico de riesgo a futuro que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero ¿cuáles son esos cuidados preconcepcionales al momento ideal y cuál es el momento ideal para intervenir? Estrategia de peso. Usted debe planificar el embarazo, ¿cierto? Y una reducción de peso previa. Y para eso usted va a necesitar un equipo multidisciplinario, un experto en obesidad, con nutriología, psicología, enfermería, además de eso, deportología, para poder, digamos que, trazar una línea de ruta que nos permita establecer un manejo multidisciplinario, ya sea farmacológico o en aquellos pacientes que ameriten cirugía. Posteriormente, la suplementación con ácido fólico de 3 miligramos a dosis alta, el hierro elemental 60 miligramos y además el tratamiento de cada una de las comorbilidades. Si tiene un síndrome de ovarios poliquístico, debemos utilizar la metformina o el orlistat o otro tipo de intervenciones. Si la paciente está hipotiroidea, hay que tener la paciente tiroidea utilizando la terapia de reemplazo hormonal con levotiroxina. ¿Cuál es el manejo antenatal y la profilaxis farmacológica? Muy importante esto. Utilizar 150 miligramos de aspirina. Iniciar antes factores de riesgo como obesidad, edad mayor a 40 años o primiparidad. Aquí debemos intervenirlos con aspirina. El manejo de lípidos, sobre todo aquellos que tengan hipertrigliceridemia severa, utilizar omega 3, fibratos, dependiendo, y estatinas están totalmente contraindicadas. Generalmente, digamos que se flexibilizaron algunas advertencias, pero sin lugar a dudas no es lo ideal. El tamizaje, prueba de detección de diabetes gestacional temprano en toda paciente que tenga un IMC mayor o igual a 30. Ahora, redefiniendo esta curva de parto, esto es muy importante. Pacientes con un índice de masa corporal mayor de 40 pueden requerir hasta 20 horas adicionales para progresar a 4 centímetros a 10 centímetros. Evitar el diagnóstico prematuro de falla de progresión en esa fase latente. Esto normalmente se evita con un partograma que se debe realizar por horario, utilizar el monitoreo fetal, que esto lo hacen los obstetras sin ningún inconveniente. Momento y vía del parto. Esto sí que es una ventana de decisión. Sin lugar a dudas, en la semana 34 hay un aumento de riesgo de muerte fetal, pero miren esto, a partir de la semana 39 hay que inducir el parto si no ha llegado al parto. Esto tenemos que tenerlo claro, porque a partir de esto, digamos que existe un alto riesgo de muerte fetal y aumento de las complicaciones que se nos pudieran presentar en nuestra paciente. Ahora bien, esas pacientes que tienen un IMC mayor de 35 requieren una unidad obstétrica con un equipo especializado. Ahora,
aquellas pacientes con que se someten a parto vaginal y que no son llevadas sino hasta la semana 39 y que las podemos seguir de manera conjunta, el 60%, digamos que el éxito en nulípara se alcanzó y el 90% en multípara. Esto no es indicación de que todas las pacientes tienen que ir a cesárea. Ahora bien, el manejo de la fase activa. Por lo general, la fase activa, que es a partir, digamos que de los 4 centímetros, hay que tener claro esto. Hay que hospitalizar solo en esta fase activa para evitar intervenciones. Esto es que la paciente llega, debe ser valorada, hacer el tacto vaginal, se debe hacer, digamos que las intervenciones de monitoreo, etcétera, etcétera, y fomentar esto, la movilidad y los cambios de posición, ¿cierto? Para facilitar el descenso fetal y obviamente permitir de que tengamos un parto vaginal exitoso. La analgesia debe ser como medida de seguridad y se debe colocar de manera temprana este catéter peridural. Usted lo puede solicitar sin ningún problema y eso se hace sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, ¿cuál es el protocolo de vigilancia fetal y ecográfica? Se debe hacer entre la semana 11 y la semana 14 con ecografía transvaginal para mejorar la visualización. A las semanas 20 y 24, una ecografía tridimensional de detalle anatómico y ecocardiografía fetal y evaluación de la grasa pericárdica si hay diabetes estacional. Y en el tercer trimestre, digamos, ecografía de crecimiento cada 4 a 6 semanas, que es el Doppler de arterias uterinas, si está disponible. Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, la planificación del parto y las consideraciones anestésicas. Vía del nacimiento. Si es vaginal, la obesidad, tener claro, no es una indicación de cesárea. Considerar inducción si está entre la semana 39 y 40 y 41 y el IMC es mayor de 45. Ahora, si tiene una paciente con estas características, debe colocar un catéter epidural de manera temprana para generar analgesia en estas pacientes, disponibilidad de mesas quirúrgicas y el instrumental adecuado y de los recursos tecnológicos. Ahora, el protocolo de cesárea y seguridad quirúrgica. Sin lugar a duda, todos conocemos la incisión de Pfannenstiel, también utilizar las suturas necesarias, los drenajes no son recomendados, administrar antes de la incisión en todas las pacientes obesas 1 gramo de ácido tranexámico. Eso sí es que es muy importante. Y los antibióticos ajustarlos según el peso corporal. Ahora, atención del puerperio y seguimiento. El inmediato a las primeras 24 horas. Ambulatorio entre el día 3 y el día 5, control de la tensión arterial. La tromboprofilaxis que se hace mediante las medidas de gradiente de presión o las heparinas de bajo peso molecular según el riesgo. Y por otro lado, el metabólico de lactancia, control de glicemia si hubo diabetes estacional. La lactancia temprana reduce la retención de peso. En cuanto a la conclusión y salud futura, rompiendo con el ciclo, hay que tener una anticoncepción segura. ¿Qué se recomienda? El dispositivo intrauterino, como el cobre, los implantes hormonales, evitar los parches orales, los combinados de baja biodisponibilidad, el periodo intergenésico corto, eso hay que evitarlo. El manejo integral no solo salva vidas, sino que previene la enfermedad crónica hacia la próxima generación. Entonces existe esta estrategia de manejo en edad reproductiva. En la zona 1, que ya nosotros lo mencionamos, el periodo preconcepcional es el momento ideal para poder intervenir las reducciones de peso. La zona 2 en el embarazo, que es donde debemos controlar y mitigar daños y no una pérdida de peso activa, como ya lo mencioné. Y en el posparto, el retorno a la estrategia de pérdida de peso segura. La piedra angular del tratamiento es esto: cambios terapéuticos en el estilo de vida, intervenciones no invasivas, económicas y seguras, con patrones alimentarios, modificación dietética para lograr el déficit calórico, actividad física, por lo menos 30 minutos semanales, refuerzo del ejercicio aeróbico y de resistencia,
y el enfoque multidisciplinario entre obstetras, médicos generales, dietistas y psicólogos, lo que nos va a garantizar un éxito en el tratamiento. El enfoque conductual y holístico establecidos en los objetivos goal setting, además la adherencia sostenible, la educación dietética continua y el médico y el monitoreo médico regular. Eso es importantísimo. Ahora bien, ¿qué tenemos que romper? Este ciclo de adiposidad. Entender la obesidad como un estado inflamatorio y endocrino, romper con esa adiposopatía, reconocer en el estado de programa metabólicamente al feto y el riesgo intergeneracional, y debemos actuar. Debemos hacer este tipo de intervenciones preconcepcionales y los cambios en el estilo de vida. Optimizar la salud materna no solo protege un embarazo, protege la salud metabólica de la próxima generación. Cambiemos hábitos por un futuro saludable para ambos. Y ya con esto aquí terminamos la presentación. No sé si existen alguna duda, preguntas, comentarios, aportes. Estamos dispuestos aquí para escuchar. Excelente intervención, doctor, de verdad, muy completa e integral. ¿Alguna duda, pregunta por parte de los integrantes de la conferencia? Estas preguntas las pueden mencionar en el chat para que el doctor proceda a dar respuesta. También se recuerda que los links de asistencia se encuentran en el chat y también se presenta el link del pretest. El último que se envió, ese es el link que se encuentra vigente. Y el link de asistencia también se encuentra junto a el link del pretest. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud para resolver? Igualmente recordamos que el día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Obesidad. Entonces realmente es una intervención muy oportuna el día de hoy en que se están trabajando esos componentes integrales desde las diferentes áreas para poder prevenir y controlar la obesidad a nivel gestacional.